días, mi nombre es Alba Cuesta, yo pertenezco al equipo número 1 y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre las aleaciones no ferrosas. En la presentación de este trabajo se tiene como finalidad conocer, comprender y entender más a fondo sobre las aleaciones no ferrosas. Las aleaciones no ferrosas tienen un papel importante e indispensable en nuestra tecnología. Son de suma importancia en la fabricación de gran cantidad de productos. Primero voy a comenzar a hablarles sobre los minerales de los metales no ferrosos. Los minerales más comunes de los metales no ferrosos son la bauxita, la calcopirita, la pentlandita, el rutilo y la esfalerita. La bauxita es una roca sedimentaria de origen químico, compuesta mayoritariamente por alumina y en menor medida óxido de hierro y sílice. Es la principal mena del aluminio utilizada por la industria. La calcopirita. La calcopirita es un mineral común y se encuentra en casi todos los depósitos de sulfuro. Como mineral de cobre, el rendimiento de calcopirita es bastante bajo, en términos de átomos por molécula. Es solo el 25% en comparación con otros minerales de cobre como la calcosita. La pentlandita. La pentlandita es un mineral de la clase de los minerales sulfuros, miembro del llamado grupo de la pentlandita. Es un sulfuro simple, anhidro de hierro y níquel, y la proporción de estos elementos es de 32 y 31% respectivamente, como todos los demás minerales del grupo de la pentlandita. El rutilo. El rutilo es un óxido de titanio que cristaliza de forma tetragonal distorsionada. Puede ser desde incoloro hasta pardo según la concentración de hierro. Se le halla en los yacimientos de zafiro. Y la esfalerita, blenda o esfalerita también llamada, es un mineral compuesto por sulfuro de zinc. Su nombre se deriva del alemán blender, que significa engañar, por su aspecto que se confunde con el de la galena. Es la principal mena del zinc, metal que se utiliza para galvanizar el hierro, impidiendo su oxidación, y en aleación con cobre da el latón. Ahora les voy a explicar la definición de las aleaciones. Se conoce como aleación a la combinación de dos o más elementos metálicos para constituir un nuevo material que tenga las propiedades de sus ingredientes. Las aleaciones suelen considerarse por lo general como mezclas, dado que no se producen reacciones químicas entre los elementos juntados, es decir, sus átomos no se entrelazan ni cambia la constitución de sus moléculas. Por lo general se combinan las aleaciones de distintos materiales metálicos, aunque también pueden combinarse uno metálico con otro no metálico, para alterar así sus propiedades. Ahora, las aleaciones no ferrosas. Las aleaciones no ferrosas son aquellas que no poseen en su composición el metal hierro o poseen cantidades pequeñas del mismo. Es decir, su base principal puede ser la de cualquier otro elemento metálico diferente al hierro, tales como aluminio, plata, cobre, berilio, magnesio, titanio, entre otros. Son resistentes a la corrosión, poseen alta conductividad eléctrica y térmica, una baja densidad y se elaboran fácilmente. Los metales no ferrosos más importantes son el aluminio, el titanio, la plata, el magnesio, el berilio, el cobre, el zinc, el plomo, el estaño y el níquel, así como sus aleaciones. Las estructuras de las aleaciones no ferrosas son donde cada metal presenta sus propias estructuras cristalinas, las cuales pueden ser del tipo HCP, hexagonal compacta, CCP, cúbica compacta o BCC, cúbica centrada en el cuerpo, u otras. Una estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones, empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. Las propiedades de las aleaciones no ferrosas son muy diversas. Para los aceros no es muy difícil generalizar, ya que exhiben una sinergia de las propiedades del hierro como las del hierro-carbono. En cambio, las propiedades de las aleaciones no ferrosas dependen en su mayoría de la base metálica. Por ejemplo, si las aleaciones son de aluminio o magnesio, ambos metales livianos, es de esperarse que sean livianas. Si el titanio es un metal más denso, se mezcla con cualquier otro metal liviano, la aleación resultante debería ser un poco más liviana y flexible. Entre las aleaciones no ferrosas más comunes tenemos el Monel y Constantan, ambas aleaciones de níquel con cobre, pero con una composición de 2:1 y 45%, 55% de cobre respectivamente. El Cromel, cuya composición es de 90% de níquel y 10% de cobre,
Se usa como parte del sistema eléctrico de hornos industriales, capaz de resistir elevadas temperaturas. El T6Al4B, una aleación de titanio con vanadio, aluminio y otros metales, especialmente utilizada con fines biológicos. El estelite, una aleación de cobalto y cromo. El magnalio, aleación de aluminio con un bajo porcentaje de magnesio, menor o igual al 10%. Prácticamente son láminas de aluminio más resistentes a la tracción y son más tenaces. Y por último tenemos el oro blanco, cuya composición es de 90% oro con 10% de cualquier metal blanco, como la plata o el paladio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Trujillo y yo les voy a hablar de las aleaciones no ferrosas basadas en aluminio, titanio, magnesio, cobre y níquel. Las aleaciones no ferrosas basadas en aluminio. El aluminio es un metal blanco grisáceo que reúne una serie de propiedades mecánicas excelentes dentro del grupo de los metales no férreos, de ahí su elevado uso en la industria y en la vida cotidiana. El aluminio posee una serie de características, como por ejemplo que es un material muy maleable y de gran conductividad, posee un coeficiente de conductividad térmica muy elevado. Por esta razón, no es apto como material de aislamiento térmico. También conduce muy bien a electricidad. Además es prácticamente inalterable frente al ataque de gran cantidad de sustancias químicas. Las aleaciones de aluminio son fuertes y de fácil formación para muchos procesos de la metalurgia. Son fáciles de ensamblar, fundir o maquinar. Las aleaciones de aluminio son aleaciones obtenidas a partir de aluminio y otros elementos, generalmente como el cobre, el zinc y el magnesio. Estas forman parte de las llamadas aleaciones ligeras, con una densidad mucho menor que los aceros, pero no tan resistentes. Las aleaciones no ferrosas basadas en el titanio. El titanio destaca por su resistencia ante la corrosión y por su dureza. Por eso se suele comparar con el acero. Entre las características físicas del titanio podemos encontrar las siguientes. Es un metal de transición, es un color plateado grisáceo, es paramagnético. Eso quiere decir que no se imanta debido a su estructura eléctrica. También forma aleaciones con otros elementos para mejorar las presentaciones mecánicas. Es resistente a la corrosión, es refractario y tiene poca conductividad térmica y eléctrica. Podemos decir que las aleaciones de titanio son extremadamente resistentes. Además, estas aleaciones son muy dúctiles. La principal limitación del titanio es la reactividad química a elevadas temperaturas con otros materiales. Las aleaciones no ferrosas basadas en magnesio. El magnesio es un material no ferroso cuya principal característica es muy ligero. Algunas de sus características físicas es que tiene color blanco brillante, es ligero, es poco dúctil, es maleable y blando. Es inalterable en el aire seco, pero se oxida con facilidad en el aire húmedo, llegando a corroerse por completo. No se encuentra en estado libre en la naturaleza, aunque existen distintos tipos de compuestos. Las aleaciones de magnesio son relativamente inestables, especialmente susceptibles a la corrosión marina. Y es bastante resistente en condiciones atmosféricas. Las aleaciones no ferrosas basadas en cobre. Su conductividad eléctrica es muy elevada, la cual se puede mejorar con la aplicación de tratamientos de afino, lo que hace de las aleaciones de cobre el material más apropiado para la elaboración de cables eléctricos. Su excelente conductividad térmica permite su uso en radiadores o intercambiadores de calor. Las aleaciones de cobre con níquel se denominan níquel. Se utilizan en evaporadores, tubos de condensación, transformadores de calor y equipos marinos. Los cuproaluminios son aleaciones de cobre y aluminio. Combinan buenas propiedades mecánicas, son una resistencia de la corrosión en bronce. Es una aleación que contiene cobre y estaño, donde la resistencia de atracción del cobre mejora en torno al 20% y el estaño mejora al 1%. Las aleaciones no ferrosas basadas en níquel. El níquel es un metal brillante, plateado, blanco, con un ligero matiz dorado que se encuentra
con una contexto terrestre. Es un material muy dúctil, maleable, por lo que se puede laminar, pulir y forjar fácilmente. Es un conductor del calor y de la electricidad. El níquel es un metal de transición. Las aleaciones de níquel son aleaciones no ferrosas, con matriz de níquel, y que con carácter general ofrecen una excepcional resistencia a la corrosión y a altas temperaturas. El níquel y sus aleaciones se pueden clasificar en los siguientes grupos. Podemos clasificarlo en el grupo de níquel puro. También tenemos níquel y cobre, níquel, hierro, cromo, níquel y cromo con y molibdeno y hierro. Y también tenemos aleaciones pulvimetalúrgicas. Gracias, eso es todo. Mi nombre es Lenoris Mancini, de cédula 26-508-664. Soy de la sección 305 y 1 de manufactura. Procesos de obtención del aluminio, titanio, magnesio, cobre y níquel. Proceso de obtención del aluminio. El aluminio no se encuentra en estado metálico en la naturaleza, sino que se obtiene a partir de un mineral, la bauxita, la cual está compuesto por alúmina y óxido de hierro y sílice. La obtención se realiza en dos fases, por el proceso Bayer y por el proceso Hall-Héroult. Proceso Bayer. Comienza con el triturado de la bauxita y su lavado con una solución de hidróxido de sodio a alta presión y temperatura y con suficiente cal y carbonato de sodio. La sosa disuelve los compuestos del aluminio, pero no los otros componentes de la bauxita. El sólido sin disolver se separa de la solución de alúmina por filtración y lavado y es enviada a la recuperación. La solución de aluminato de sodio filtrado se hidroliza hasta obtener hidróxido de aluminato por enfriamiento. El hidróxido de aluminio se calcina por calentamiento en un horno rotatorio. La alúmina se enfría y se manda a la planta de reducción. La sosa cáustica diluida y filtrada de hidróxido de aluminio se concentra para volverlo a utilizar. Proceso Hall-Héroult. La alúmina se disuelve mediante un baño electrolítico de la criolita, fundida en un recipiente de hierro revestido de carbón o grafito. Una corriente eléctrica se pasa por el electrolito a un bajo voltaje, pero con una corriente muy alta. La corriente eléctrica fluye entre el ánodo positivo de carbono, hecho del coque de petróleo y brea, y un cátodo negativo, formado por un recubrimiento de carbón grueso o grafito de crisol. La alúmina se descompone en aluminio y oxígeno molecular. Como el aluminio líquido es el más denso, se deposita en el fondo de la cuba. El oxígeno se deposita sobre los electrodos de carbón, quemándose y produciéndose el CO2. Proceso de obtención del titanio. El titanio no se encuentra libre en la naturaleza. El titanio se extrae, en primer lugar, del rutilo. Para extraer el titanio puro se usa generalmente el método de Kroll, que consiste en obtener el tetracloruro de titanio por cloración 800 grados centígrados en presencia del carbono. Proceso de obtención del magnesio. Se puede obtener de dos maneras, por reducción y electrolisis. Por reducción. Se trata el mineral de magnesio en contacto con reductores en un horno eléctrico. Por electrolisis. Se hace primero la cloración del mineral de magnesio para obtener el cloruro de magnesio fundido. Se sigue con la electrólisis en cuba de hierro, que hace de cátodo y con ánodo de grafito. El magnesio liberado en estado de fusión, por ser menos denso que el cloruro, flota sobre esto, pudiendo retirarse y verterse sobre moldes para obtener la forma comercial deseada. Proceso de obtención del cobre. Hay tres fases principales para su obtención: minería, extracción y purificación. Minería. El mineral de cobre debe ser extraído del suelo. La mena contiene algo de mineral de cobre y un montón de roca de desecho. Extracción. Un mineral debe ser transformado químicamente en metal. Ese proceso se llama reducción. Cuanto más reactivo es el metal, más difícil es extraerlo de su mineral. Purificación. Las impurezas se tienen que eliminar. El cobre se purifica mediante electrólisis. El cobre producido mediante este proceso es puro un 99,99%.
Proceso de obtención del níquel. Se obtiene mediante procesos muy diversos, según la naturaleza de la mena y los futuros usos. Un proceso para la extracción del níquel es a partir de un catalizador de níquel gastado comercial que comprende los siguientes pasos. Añadir un persulfato basado junto con el catalizador de níquel conformado y fina una disolución de ácido sulfúrico y agitar con un agitador magnético de aguja vidrio y mantener la relación de sólido-líquido. Mantener la temperatura de la suspensión obtenida en la etapa 1 dentro del intervalo de 40 a 100 grados centígrados durante un periodo de 0,5 a 6 horas. Permitir que la suspensión decante y filtrar la suspensión para obtener el licor de extracción, que contiene níquel y aluminio como residuo sólido. Lavar el residuo sólido para retirar el licor atrapado y secar para obtener un subproducto con elevado contenido de aluminio. Purificar licor de extracción mediante precipitación del hierro y filtrar para obtener una disolución de sulfato de níquel puro. Cristalizar o precipitar los licores de extracción para obtener un cristal de sulfato de níquel o de hidróxido de níquel. Reducir el hidróxido de níquel para obtener polvo de metal de níquel u óxido de níquel. Gracias. Mi nombre es Marbelia Angul y voy a hablar sobre las superalaciones. Una superalación o alación de alto rendimiento es una alación que exhibe una excelente resistencia mecánica y a la fluencia. La fluencia es la tendencia de los sólidos a moverse lentamente o a deformarse bajo tensión. También posee resistencia a altas temperaturas, estabilidad y una gran resistencia a la corrosión y la oxidación. Son aleaciones basadas por lo general en una combinación de hierro, níquel y o cobalto que mantienen sus propiedades mecánicas a elevadas temperaturas y poseen ciertas características importantes como la capacidad de mantener una carga a temperatura de operación cercana al punto de fusión, alta resistencia a la degradación mecánica durante tiempos de exposición largo. Son tolerantes a ambientes severos de operación debido a que presentan resistencia a la corrosión y a la oxidación. Sus principales aplicaciones van desde turbinas de gas para aviones, reactores nucleares, plantas petroquímicas, estructuras de naves espaciales, a la vez equipos de control de contaminación y aplicaciones médicas. Estos materiales se utilizan principalmente en industrias como la aeronáutica y la de generación energética, donde se requiere de una alta resistencia a elevadas temperaturas y o resistencia a la corrosión. El término superaleaciones fue usado poco después de la Segunda Guerra Mundial para describir un grupo de aleaciones desarrolladas para uso en turbocompresores y turbinas de motor de aviones que requerían un alto funcionamiento a elevadas temperaturas. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las superaleaciones. Estos materiales se clasifican como base hierro-níquel, base cobalto, base titanio y base níquel. Las superaleaciones base hierro-níquel. Estas aleaciones contienen por lo menos 10% de hierro, pero generalmente contienen aproximadamente 18% a 55% de hierro. Se dividen en 4 grupos dependiendo de su composición y de su mecanismo de endurecimiento. El primer grupo de este tipo de superaleaciones son aquellas que tienen una matriz austenítica y son endurecidos por la fase gamma. Este tipo se divide a su vez en 2 subgrupos. El primero, que son aleaciones ricas en hierro con bajos contenidos de níquel de 25 a 30% en masa y contenidos de titanio necesarios para provocar la precipitación de la fase. Estos serían menos de 2% en masa y endurecerá la aleación. Y el segundo, que son aleaciones ricas en níquel, sería más de 40% en masa, que se caracterizan por tener grandes cantidades de endurecedores por solución sólida como molibdeno, cromo o tungsteno y altas fracciones volumétricas de endurecedores por precipitación. En el segundo grupo se encuentran aquellas aleaciones que son ricas en níquel y se endurecen por la precipitación de la fase gamma, la cual proporciona propiedades favorables de resistencia y trabajo a temperaturas elevadas. El tercer grupo se conforma por las aleaciones ricas en hierro y níquel con adiciones de cobalto. Son aleaciones que combinan la precipitación de la fase gamma, la cual proporciona alta resistencia y bajo coeficiente de expansión térmica. Estos bajos coeficientes se deben a que no existe la presencia de endurecedores de solución sólida como cromo o molibdeno. El cuarto grupo de superaleaciones a base de hierro-níquel tiene un alto contenido de carbono y es endurecido por solución sólida, carburos, nitruros y o carbonitruro.
También tenemos las superaleaciones base-cobalto. Este tipo de aleaciones son endurecidas por solución sólida y por la precipitación de carburos. A diferencia de los otros tipos de superaleaciones, no son endurecidas por una precipitación ordenada y coherente. Tenemos las superaleaciones base-titanio, que son aquellas que tienen como principal elemento el titanio como base y forman aleaciones con el estaño, molibdeno, vanadio y aluminio. Son aleaciones relativamente nuevas y poseen una extraordinaria combinación de resistencia y ligereza que no es asequible en otros sistemas de aleación. Presenta baja resistencia mecánica a altas temperaturas y son de menor densidad que las aleaciones base cobalto y níquel. Las superaleaciones base níquel, de entre todos los otros materiales metálicos, estas aleaciones poseen las microestructuras más complejas formadas a partir de un método avanzado de fundición y de una avanzada tecnología de refinación. Hay básicamente 3 tipos de superaleaciones base níquel que se dividen de acuerdo al mecanismo de endurecimiento por el cual ganan su resistencia característica. El primer tipo, y tal vez el más importante, son las aleaciones endurecidas por la precipitación de la fase gamma. Estas contienen aluminio, titanio y pequeñas cantidades de niobio. El volumen, tamaño y dispersión de la fase gamma es la que principalmente define las propiedades que se buscan para este tipo de aleaciones. Básicamente, la resistencia a temperaturas elevadas, de acuerdo a la fórmula de la fase gamma, los contenidos de titanio y de aluminio y la relación titanio-aluminio son parámetros de control de dicha fase. El segundo tipo de aleaciones, base níquel, se refieren a las que son endurecidas por solución sólida, es decir, si contienen o no aluminio, titanio o 15 niobio. Una característica importante de este tipo es su fácil soldabilidad. El tercer grupo son las endurecidas por dispersión de óxidos. Estas aleaciones contienen de 0,5 a 1% de finas partículas de itrio y se producen mediante técnicas de metalurgia en polvo. Mi nombre es María Angélica Tobar Bordones y les voy a exponer sobre diferentes puntos. El primero de ellos es la designación comercial de las superaleaciones. Algunos ejemplos de la designación comercial de las superaleaciones son el Asteloy, el Inconel, el Waspaloy, aleación de René, donde podemos tener el René 41, el René 80, el René 95 y el René 104. En otros ejemplos podemos conseguir el Duraníquel, el Timetal XT, aleación 400, aleación 600, aleaciones monocristal, entre otras. Otro de los puntos es el uso de las aleaciones no ferrosas y de las superaleaciones. En las aleaciones no ferrosas tenemos aleaciones de aluminio, que estas pueden deformarse para adquirir múltiples formas, como por ejemplo el de una lata, para almacenar alimentos y bebidas. Las aleaciones de aluminio, mientras presenten mejores resistencias, se pueden usar para partes de la carrocería de un automóvil y en piezas de aviones también. En las aleaciones del titanio podemos encontrar entre sus aplicaciones el diseño de prótesis de hueso. También estas se pueden aplicar para el armazón y superficie de aeronaves, de vehículos, de motocicletas, palos de golf, entre otros artefactos y objetos. En las aleaciones del cobre podemos encontrar partes mecánicas resistentes a la corrosión y al roce, griferías, fabricación de muelles, válvulas, instrumentos musicales de alta calidad como la campana, el gong, el saxofón, y estas mismas para la fabricación de cuerdas, de arpas, de guitarra, de piano. En épocas pasadas las aleaciones eran básicas, las de cobre,
para la creación de armas y de utensilios. Y las personas en la orfebrería la usaban mucho en la creación de la joyería. En las aleaciones del níquel podemos encontrar que múltiples usos que normalmente se lograban para disminuir la dilatación, aumentar la resistencia a la corrosión, disminuir la conductividad eléctrica, y entre los usos podemos conseguir que se empleaban para partes de automóviles, como por ejemplo los frenos, ejes, engranajes, entre otros. En las superaleaciones, sus usos en los campos de la industria aeroespacial, las podemos encontrar en las hojillas de las turbinas y en el motor de cohetes. En la industria de procesos químicos, en la industria submarina, en los submarinos, en reactores nucleares, entre otros. A continuación, este es el ejercicio que nosotros escogimos sobre nuestra exposición. Se desean elaborar 200 kilogramos de la aleación de fusión de un latón común en un horno a crisol calentado por petróleo residual, donde las pérdidas por fusión son de 1,2% para el cobre y 45% para el zinc. Los materiales disponibles para la elaboración son cables prensados de cobre electrolítico, lingotes de zinc fino. Determinar la carga necesaria para esta elaboración en kilogramos y en porcentaje. Solución. En los 200 kilogramos de la aleación de latón a obtener tendremos que el cobre en su composición porcentual multiplicado por los kilogramos da un total de 130 kilogramos, y el zinc en su composición porcentual multiplicado por los 200 kilogramos da un total de 70 kilogramos. Sumados da un total de 200 kilogramos. Considerando las pérdidas por fusión, hallamos la demanda por cada elemento de la aleación a obtener. Para el cobre realizamos una regla de 3, ya que los 130 kilogramos es nuestro 100%, ¿cuánto sería el 98,8% de cobre? Nos da un total de 131,58 kilogramos. Y para el zinc realizamos nuevamente una regla de 3, para el 100% son 70 kilogramos, ¿cuántos kilogramos son para 95,5%? Nos da un total de 73,30 kilogramos. Por lo tanto, la carga necesaria para la elaboración será el cobre, la carga necesaria en kilogramos 131,58 y en porcentaje 64,22. Y el zinc, la carga necesaria será de 73,30 kilogramos y en porcentaje 35,78, para un total de carga necesaria de 204,88 kilogramos y en porcentaje 100%. Finalmente, para concluir, que las aleaciones no ferrosas son básicamente aleaciones que no poseen en su composición el metal hierro, y si lo poseen en pocas cantidades. Su principal base puede ser cualquier otro elemento, como por ejemplo el aluminio. La importancia de las aleaciones no ferrosas se destaca en que en ciertas aplicaciones especiales un metal por sí solo no puede cumplir con ciertos requisitos. Para ello es necesario la combinación con otro.
para así obtener mejores resultados. Las aleaciones no ferrosas tienen diferentes usos y en la comparación de las superaleaciones, estas se destacan de las aleaciones no ferrosas, ya que poseen una buena resistencia mecánica y un buen rendimiento. Muchas gracias.